Bueno, como decía, buenas tardes a todos los hermanos. Estamos muy contentos de empezar este nuevo Congreso de SGEF de este año y de inmediato voy a dar paso al presidente, al hermano Darío Chávez, para que nos dé algunas palabras de bienvenida. Muy buenas noches, estimados hermanos de la Iglesia Evangélica Aliancista, Metodista Independiente y Presbiteriana Fundamentalista Bíblica, que con su conjunto conformamos CEGEF, la Confederación de Jóvenes Evangélicos Fundamentalistas. También saludo a los hermanos que nos visitan de la Iglesia de Perú, de Bolivia y Uruguay. Agradecemos desde ya su asistencia al día de hoy y principalmente al día de mañana, que será el plato fuerte del Congreso. Como yo creo que leyeron en el afiche, eh, este año estaremos abordando el tema dando la batalla a la teoría de la evolución. Un tema que, si bien es sabido, pensamos es muy vigente al día de hoy. Tendremos tres temas y dos talleres que esperamos puedan ser de gran edificación espiritual para cada uno de ustedes. No tan solamente intelectual, sino espiritual. Sin más, les invito a poder seguir conectados y atentos al programa que hemos preparado. Que el Señor les bendiga. Adelante, hermano David. Muchas gracias, Darío. También para comenzar, pediremos la bendición a nuestro Dios para que bendiga todo lo que vamos a hacer en este Congreso, que bendiga nuestros corazones y también esto podamos ver la mano del Señor en este Congreso. Así que voy a pedir al hermano Jonathan Carrillo que pueda empezar con una oración. Amén. Oremos. Bondadoso Dios y buen Padre Celestial, vamos a tu presencia en esta tarde, Dios amado, dándote las gracias, Padre bendito, por este tiempo que tú nos das de poder congregarnos, oh Dios amado, de poder estar en comunión junto a ti, Señor, sabiendo que todo lo que hacemos, Padre amado, es solamente para gloria y honra de tu nombre. En esta tarde te queremos pedir, te queremos rogar que tu presencia, Señor, esté en medio de nuestras vidas, nos puedas bendecir a través de las alabanzas, oh Dios amado, a través de los temas, de cada participación que podamos presenciar, tu presencia, Señor, sea en nosotros. Que todo lo que se haga en estos días, el día de hoy, el día de mañana, sea solamente dirigido por ti, Señor. Te pedimos una bendición especial por cada expositor, por cada hermano que va a tener una intervención, por esta señal, oh Dios amado, la cual estamos usando en esta oportunidad, que tú puedas bendecirla, que tú puedas hacer con nosotros y que todo lo que hagamos solamente lo hagamos pensando en que tú, oh Dios amado, te glorificarás en todo. Gracias por tu presencia, gracias por esta gran oportunidad que nos das de nutrirnos de tu palabra, de aprender cada día más de ella, sabiendo, Señor amado, que todo lo que hacemos, Señor bendito, todo lo que tenemos lo recibimos solamente de ti. Bendícenos en todo, oh Padre amado, y que tu presencia, Señor, pueda ser en la vida de cada uno de los presentes. Gracias, Padre Celestial. Todo esto te lo rogamos y te lo pedimos. En el nombre de tu Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Bueno, Bueno, recordarle a todos también que en la medida de lo posible puedan prender sus cámaras para que también nos veamos. Y en este momento vamos a alabar a nuestro Dios y lo vamos a hacer cantando un himno. El himno Estad por Cristo firmes.
Empero yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y modestia de Cristo, yo que presente ciertamente soy bajo entre vosotros, más ausente soy confiado entre vosotros. Ruego pues que cuando estuviere presente no tenga que ser atrevido con la confianza con que estoy en ánimo de ser resuelto con algunos, que nos tienen como si anduviésemos según la carne, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Amén. Muchas gracias, hermana. Podemos ver que la palabra de nuestro Dios tiene este poder de llevar cautivo todo pensamiento hacia sus pies. Ahora vamos a alabar a nuestro Dios cantando el himno Estad por Cristo firmes. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado en la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, os llama el alariz, con él pues a la lucha, soldados todos id, probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas vienen de él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestíos la armadura, velad en oración, deberes y peligros demandan gran tesón. El nombre del Señor sea glorificado mediante este himno y seguiremos alabando a nuestro Señor, en este caso con una alabanza especial que se ha preparado. Esta tiene por nombre Amoroso Salvador. Amoroso Salvador, justo y santo eres tú. Todo el que sin equidad, vil y pecador,
Bueno, dando la bienvenida a todos los que se han ido integrando desde que empezó este congreso. Vamos a pasar al tema del día de hoy, recordando siempre que nuestra temática de este congreso será la evolución. Así que doy paso al hermano Pablo Carreño, que nos trae el tema de hoy, llamado Luchando contra la evolución con una filosofía redimida. Bueno, muchas gracias, hermano David. Bueno, me presento. Mi nombre es Pablo Carreño, pertenezco a la iglesia Esmirna, de la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica, aquí en Santiago. Y bueno, se me solicitó y se me dio el honor de abrir este congreso con el primer tema. Pero espero que para todos los que estamos aquí presentes, esto sirva de edificación y principalmente para que sea nuestro Señor glorificado y su iglesia edificada. Bien, voy a compartir pantalla. Y bueno, el estudio que se me solicitó fue el que mencionó nuestro hermano David, luchando contra la evolución con una filosofía redimida. Bien. Primero me gustaría hacer una pequeña aclaración. Me van a ver leyendo constantemente porque el estudio en sí me quedó bastante extenso y con tal de agilizar la exposición voy a dedicarme a leer en lugar de explicar los términos que voy a estar presentando, ¿bien? De manera que no esté aquí 2 horas hablando y podamos tener el tema en un periodo de 45 a 50 minutos, ¿bien? Ya, no sé si habrá espacio para preguntas, si no la hay, me disculpa, y si las hay, bueno, espero que alcancemos algo. Y lo segundo es que este es el primer estudio de 3 que se van a llevar a cabo en este Congreso de CGEF Nacional. Por lo tanto, es de mi interés hacer el primer estudio, presentar un pequeño marco teórico o estado del arte, si lo queremos llamar de alguna forma, que nos permita poder seguir discutiendo sobre este tema y los siguientes que van a continuar. Estoy consciente que cada expositor en este congreso va a tener el mismo interés de presentar este marco teórico, pero creo que esto será necesario para que exista una correcta comprensión de cada uno de los temas que serán impartidos. Entonces, de antemano, pido perdón a la audiencia y a los siguientes expositores si de alguna manera contribuyo a la repetición insistente de algunos términos que van a ser mencionados una y otra vez. ¿Bien? Les voy a pedir que nos dirijamos al Señor en oración para que sea guiándonos a lo largo de este estudio. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, porque eres tan bueno con nosotros, porque nos das esta instancia, Señor, para congregarnos como iglesia fiel a ti, porque nos da este espacio para poder meditar en estos temas, Señor, que nos permiten fortalecer nuestra fe, defenderla y también poder con estos estudios alcanzar nuevas almas y derribar barreras intelectuales, emocionales, incluso espirituales, Señor, para la predicación de tu evangelio y así nuevas personas se puedan acercar a ti y ser parte de tu iglesia, Señor. Sé tú guiándome en todo momento, dame la claridad, Señor, para presentar tu tema y sobre todo que las personas que están aquí presentes puedan escuchar con atención y puedan comprender lo que se está diciendo, Señor, de manera de que esto lo puedan utilizar y guardar en sus mentes y corazones, Señor, para cuando sea necesario y cuando en algún momento requieran defender su fe o predicar el Evangelio, puedan acudir a todas las cosas que durante este congreso se van a hablar, Señor. Dirígeme, guíame con tu Espíritu Santo, de manera de que lo que yo presente sea para la edificación de tu pueblo. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, me gustaría empezar este estudio haciendo una breve reseña histórica de la teoría de la evolución, ¿ya? Para que veamos de dónde viene, dónde surge. Muchos piensan que la teoría de la evolución empieza con Darwin, pero la verdad es que empieza unos 50 años antes aproximadamente con Jean-Baptiste Lamarck, que es un evolucionista francés, el cual en el año 1809 presenta su libro Filosofía Zoológica. Bien, en esta publicación Lamarck lo que hace es defender el concepto de herencia de los caracteres adquiridos como un promotor de la adaptación de las especies en su entorno a través del tiempo. Esto viene seguido con la influencia de los Naturphilosophers alemanes,
lo cual remarcó la idea de la evolución en su época. Sin embargo, la teoría de la evolución se termina consolidando finalmente como una doctrina científica por medio del naturalista inglés Charles Darwin, quien presentó su teoría de la evolución a través de la selección natural en su libro titulado Sobre el origen de las especies, libro que publicó el año 1859. La aparición de esta teoría ha tenido repercusiones a nivel mundial, sobre todo en cómo se concibe el mundo y cómo se responden las preguntas fundamentales de la vida para las personas de este mundo, y se convirtió en caldo de cultivo para el ateísmo, que cada vez es más prominente en nuestros tiempos. A continuación, mostraré una serie de definiciones de interés para el desarrollo de este tema, con la esperanza de que tenga una estructura lógica que facilite la comprensión de los argumentos que serán presentados y de esta forma sean mejor asimilados por la audiencia. ¿En qué consiste la teoría de la evolución? Bueno, yo me basé en 3 fuentes distintas. La primera de las fuentes es el diccionario Cambridge, donde define la teoría de la evolución como el conjunto de cambios que da por resultado la mutación de las especies o la aparición de nuevas especies. Por otro lado, tenemos la definición de Michael Rousseau, que es un filósofo de la ciencia inglesa enfocado a la biología, quien hace una triple división entre lo que es el hecho de la evolución, el camino o caminos de la evolución y el mecanismo o causa de la evolución. Considerando su descripción del hecho como una definición de esta teoría, nos encontramos con lo siguiente. Aquí tengo un pequeño error, perdón. Así, aquí, esta es otra definición que no es la que pertenece a Rousseau, ¿ya? Me perdonan. Esta es otra de las definiciones que aparecen en el diccionario Cambridge, que es la creencia de que todos los organismos vivos y muertos son el resultado de un proceso de cambio largo, lento, natural, o sea, sometido a leyes, a partir de unos pocos organismos, o incluso uno solo, y en último extremo a partir de materiales inorgánicos. Bien. Bien, y la siguiente definición, bien, que son definiciones que nosotros encontramos en el diccionario de la Real Academia Española, nosotros podemos definir aquí lo que sería la filosofía. Bien, bueno, antes que pasemos a la filosofía, perdóname si me estoy enredando porque tengo aquí una ensalada de diapositivas, de las definiciones que estoy presentando acá respecto a lo que es la teoría de la evolución, tanto el diccionario Cambridge como la definición que presenta Michael Rousseau, que están aquí presentes y que efectivamente esa era la definición de Michael Rousseau, podemos concluir que la evolución entonces permitiría explicar lo que sería la génesis, diversidad y adaptación de los organismos, así como lograría explicar la manera en que ciertas especies han logrado la supervivencia. Este último aspecto es importante porque el fin último de la evolución es la supervivencia de los organismos. Repito, el fin último de la evolución es la supervivencia de los organismos. Permanecen aquellas especies que lograron evolucionar de manera favorable, es decir, que fueron capaces de adaptarse ante el entorno. Se me cortó el micrófono. Perdón, bien, no sé cómo se cortó. Algo pasó. ¿Hace cuánto rato que se cortó? Pregunto para... No, unos 10 segundos serían, algo así. 10 segundos, ya, ok. Bueno, retrocedo un poquito. Bien, bueno, de estas definiciones que acabamos de leer del diccionario Cambridge y la definición del hecho de la evolución que presenta Michael Rousseau, que presenta en esta revista Teorema sobre Darwin y la filosofía, nosotros vemos que la evolución entonces permitiría de alguna manera explicar la génesis, el origen, la diversidad de adaptación de los organismos, así como lograría explicar la manera en que ciertas especies han logrado la supervivencia. Este último aspecto es importante porque el fin último de la evolución es la supervivencia de los organismos. Y vuelvo a repetir, el fin último, el propósito principal de la evolución es la supervivencia de los organismos. Permanecen aquellas especies que lograron evolucionar de manera favorable, es decir, que lograron adaptarse ante el entorno en el que se encontraban y los diversos cambios que éste sufría en el tiempo. Aquellos organismos que no lograron sobrevivir son aquellos a los cuales la naturaleza, supuestamente, castigó por su falta de adaptabilidad
o porque el azar no les proveyó de las mutaciones necesarias para que ésta se llevara a cabo. Por supuesto, esta teoría atenta contra la creencia cristiana y es esbozada por muchos como un arma para destruir el cristianismo. Y las siguientes definiciones, y ahora sí, que voy a presentar, tienen relación con la filosofía. Tuve que hacer esto precisamente porque el título de este estudio conlleva esta palabra, una filosofía redimida. Entonces, ¿qué entendemos por filosofía? Bueno, una definición rápida que podemos hacer por internet es a partir del diccionario de la Real Academia Española, que estipula que es el conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. Y la segunda acepción que hace sobre el término filosofía y que es de interés para mí, es que también filosofía puede ser como la manera de pensar o de ver las cosas. ¿Bien? Por otro lado, la enciclopedia Oxford de filosofía tiene estas dos acepciones respecto a lo que es esta disciplina. Primero, define que la filosofía es el pensar sobre el pensar. Y en segundo lugar, define que la filosofía es el pensamiento racionalmente crítico de un género más o menos sistemático sobre la naturaleza general del mundo, metafísica o teoría de la existencia, sobre la justificación de la creencia, es decir, epistemología o teoría del conocimiento, y sobre la conducción de la vida, es decir, la ética o teoría del valor. Bien. Ahora, sin embargo, la tercera fuente de la cual yo me voy a sostener es del mismo Michael Ruse, del que hablé anteriormente, este filósofo de la ciencia, donde él establece que la filosofía está constituida por, esencialmente, conocimiento o epistemología, que responde a la pregunta, ¿qué es lo que yo puedo saber? Y que está constituida por, en segunda instancia, por lo que es la moralidad o ética. Y eso responde a las preguntas, ¿qué debo hacer y por qué? Bien. De estas definiciones de filosofía, llegamos a la siguiente conclusión, y es que la filosofía, de alguna manera, sus definiciones apuntan a lo que nosotros consideramos una cosmovisión, es decir, una visión general del mundo, lo que nos permitiría responder las grandes preguntas de la existencia humana, preguntas fundamentales acerca de quiénes y qué somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí, a dónde vamos, si es que vamos a algún lugar, el significado y propósito de la vida, la naturaleza de la vida que existe después de la muerte y qué es una buena vida aquí y ahora. De alguna forma, toda persona lleva a cabo el acto de filosofar, pero no todos se dedican a la filosofía. Bien, por lo tanto, lo que yo voy a hacer a lo largo de este estudio es tomar las dos aristas que presentó el filósofo Michael Ruse sobre lo que es la filosofía y vamos a ver de qué manera la evolución afecta estos dos ámbitos, la epistemología o teoría del conocimiento y cómo afecta la evolución a la ética o teoría del valor. Bien, y estas son las dos grandes aristas que vamos a abordar en este estudio. Entonces, ¿qué efecto ha tenido la evolución en la cosmovisión del mundo contemporáneo? Es inevitable reconocer que la teoría de la evolución ha afectado a la sociedad de forma transversal. Esto se puede ver en cómo se han disparado las estadísticas respecto a la presencia del ateísmo en diversos países, así como la disminución de las personas que se consideran religiosas. Y aquí presento algunos porcentajes, unas estadísticas que fueron presentadas en la BBC, donde se preguntaba si desaparecerá alguna vez la religión. Y lo que se vio a partir de una encuesta internacional es que el porcentaje de personas religiosas pasó de un 77% en el año 2005 a un 65% en el año 2011. Personas que se definían a sí mismas como practicantes de religión o que tenían alguna creencia religiosa. En cambio, el porcentaje de personas ateas cambió de un 10% a nivel mundial en el año 2005 a un 13% en el año 2011. Alguien podría pensar que no es tanto, pero piensen que la población mundial es de billones de personas. Entonces, un 3%, estamos hablando de millones de personas que están ahí cambiando sus ideas, pasando de un pensamiento religioso a un pensamiento ateo. Bien. Ahora,
perdón, desde la Ilustración, que vemos cómo ha ido en crecimiento pensamientos que atentan contra la cultura judeocristiana en el mundo. Ideas materialistas se hacen cada vez más presentes e influyen en diferentes ideologías, siendo una de las más importantes globalmente el marxismo. En nuestro país es evidente la presencia de este tipo de pensamiento, donde cada vez hay una aparente mayor lucha por quitar todo rastro de Dios de la sociedad y de los principios que defiende la Iglesia cristiana. Hemos podido presenciar cómo algunas de las bases que sustentan estas ideologías antiteístas han mermado en el subconsciente colectivo y, por lo tanto, en cómo las personas entienden el mundo. Una de estas bases de esta cosmovisión es el materialismo, el cual concibe que todo lo que compone a la realidad no es nada más que materia, renegando de cualquier realidad de carácter metafísico, a pesar de que la ciencia muchas veces ha reconocido la existencia de estas verdades de carácter metafísico. Ahora, Ricard Casadesús, que es un sacerdote católico, señala lo siguiente respecto a la evolución. El evolucionismo naturalista o materialista se diferencia en dos tipos. A, un materialismo metodológico en el que la ciencia no necesita incorporar a Dios en la interpretación de los procesos naturales, y B, un materialismo filosófico que defiende que las leyes naturales explican suficientemente los fenómenos y los procesos naturales, con lo que no solo no es necesario incluir a Dios en estas cosas, sino que según este tipo de naturalismo, los datos científicos apuntan a que Dios no existe. De acuerdo con ello, la filosofía del darwinismo apuntaría hacia un materialismo filosófico. Así, Darwin, con su teoría, favorece la victoria científica del materialismo. De hecho, Karl Marx y Friedrich Engels recibieron la teoría de la evolución de Darwin como base científica de su filosofía del materialismo dialéctico. Bien. Ahora, por lo tanto, a partir de lo que acabamos de mencionar respecto al materialismo, si todo es materia, luego no hay lugar para explicaciones de la realidad que escapen de lo material, dando paso a negar la existencia de Dios y permitir la llegada de ideas que sean coherentes con esta concepción del mundo, como lo es la teoría de la evolución, como un marco teórico bajo el cual todo tiene o debería tener alguna explicación. Bien, ahora, con respecto a la evolución y el conocimiento, acuérdense que dividimos esta discusión en torno al efecto de la evolución en la epistemología o teoría del conocimiento y el efecto de la evolución con respecto a la ética o teoría del valor, ¿bien? O a la moralidad, si lo queremos ver de otra forma. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver respecto al efecto de la evolución en el conocimiento, lo que nosotros podemos conocer y aprender? Bueno, los ateos se adjudican el privilegio del uso de la razón, dejando de lado la fe ciega para el desarrollo científico, la búsqueda de la verdad y del conocimiento en general. Un cristiano no debería estar capacitado para la búsqueda del conocimiento debido a la influencia de su fe, de la manera que entiende el mundo. En este apartado vamos a hablar de la inconsistencia de este planteamiento. No buscaremos refutar la evolución en este instante, sino en su lugar demostraremos que la cosmovisión de un ateo evolucionista requiere de fe, al igual que la de un cristiano. Por lo tanto, la evolución no podría ser una base suficiente para dar paso al materialismo y de esta forma renegar de cualquier realidad que trascienda lo material, es decir, lo metafísico. En primer lugar, debemos comprender que toda cosmovisión se sustenta en premisas fundamentales. Estas se creen por convicción, por lo que en estricto rigor podríamos denominar fe. No hay persona cuya visión del mundo no parta a partir de estas premisas, desde las cuales empiezan a construir, ojalá de forma coherente, una manera de interpretar la realidad. En el caso del ateísmo, la premisa que manejan es que Dios no existe. Es algo que no pueden probar, pero lo creen por convicción, independientemente de que quieran o no asumir que es un salto de fe por su parte. Filósofos evolucionistas reconocen que esta teoría termina por constituir una cosmovisión, como es el caso de este filósofo Ricard Casadesús, que señala lo siguiente. Señala que las ideas de Darwin revolucionaron no solo la concepción de lo que es el origen
ni la diversificación de la vida sobre la Tierra, sino también fundamentan una imagen del mundo, una Weltanschauung, o también conocida como cosmovisión. ¿Bien? Ahora, el solo hecho de presentar a la evolución como la base de una cosmovisión plantea que debe haber fe, es decir, confianza en lo que esta teoría propone. No implica echar por tierra a la teoría de la evolución solo por plantear que ésta es capaz de generar una cosmovisión, pero es debido a que tiene esta capacidad de generar una cosmovisión que científicos ateos han llegado a extremos que rozan lo absurdo en su afán de demostrar el poder de la ciencia y la razón por sobre la fe para adquirir conocimiento. Y un ejemplo de esto es el renombrado debate entre el filósofo cristiano William Lane Craig y el mundialmente conocido profesor de química de la Universidad de Oxford y ferviente ateo Peter Atkins. Si hay algunos que son estudiantes de química o están asociados, relacionados a la química, Peter Atkins es autor de muchos libros famosos a nivel mundial sobre química, química orgánica, química general, etc. Bien, ahora, en este debate el profesor Atkins señala que la ciencia es omnipotente, con la capacidad de explicarlo todo, a diferencia de la fe en Dios, la cual no es más que el resultado de una serie de temores a lo desconocido, y en particular es el resultado del temor a la muerte. A este argumento, el filósofo William Lane Craig señala que hay verdades que son aceptadas de forma racional por gran parte de la población, tanto de creyentes en Dios como aquellos que son antiteístas o incluso por agnósticos y escépticos, y que la ciencia, sin embargo, no es capaz de explicar. Y aquí el filósofo Lane Craig dio 5 ejemplos de estas verdades de carácter metafísica. William Lane Craig rebatió la idea de Peter Atkins de que la ciencia es omnipotente y que da explicación a todo lo que existe, señalando que las verdades lógicas y matemáticas no pueden ser probadas con la ciencia. De hecho, la ciencia presupone la lógica y las matemáticas, por lo que pretender demostrarlas mediante la ciencia sería razonar circularmente. También señala que las verdades metafísicas no pueden ser probadas por la ciencia. Por ejemplo, algunos ejemplos de verdades metafísicas es que existen otras mentes como la mía, o el mundo externo es real, o que el pasado no fue creado hace 5 minutos con apariencia de pasado, las cuales son creencias que son racionales y que son defendidas por todas las personas de este planeta que ocupan su racionalidad. Pero la ciencia no tiene la capacidad de probar estas verdades metafísicas. También las creencias éticas sobre valores. No puedes probar con la ciencia si lo que hicieron los científicos nazis en los campos de concentración fue malo en contraste con lo que se hacía en las democracias. La ciencia no tiene poder para demostrar estas creencias éticas sobre los valores. Tampoco la ciencia es capaz de demostrar los juicios estéticos. No son accesibles al mundo científico porque tanto lo bello como lo bueno no pueden ser probados por la ciencia. Y finalmente, la propia ciencia no puede ser justificada con el método científico. La ciencia está permeada de muchos supuestos. Por ejemplo, toda la teoría especial de la relatividad se basa en la suposición de que la velocidad de la luz es constante en una dirección entre 2 puntos A y B, pero eso no puede ser probado estrictamente. Simplemente aceptamos eso para que la teoría tenga validez. Por lo tanto, todas estas verdades que todas las personas en este planeta, racionales, tanto creyentes como no creyentes, no pueden ser justificadas con el método científico. ¿Bien? Y aquí es donde nosotros vemos una primera inconsistencia en el pensamiento evolucionista, surgido de una cosmovisión materialista, donde supuestamente lo único que se puede conocer es aquello que podemos experimentar de forma empírica y que puede ser probado mediante el método científico. Otro error de muchos de aquellos que atentan contra la fe cristiana es apelar a que, como la verdad solo es alcanzable mediante el método científico y por lo tanto el conocimiento, luego no hay forma de evidenciar la divinidad de Cristo ni la veracidad de la Biblia y las historias que ésta relata. Es un error bastante ingenuo por parte de estas personas, puesto que la búsqueda de la verdad no solo se remite al método científico como
cosa que disciplinas como la arqueología, la antropología, la historia, etcétera, tienen bastante claro. Estas disciplinas no requieren del método científico para probar sus verdades. George McDowell, un apologista estadounidense, en su libro Más que un carpintero, señala lo siguiente: no podemos probar de manera científica nada sobre cualquier persona ni sobre cualquier cosa que sucedió en el pasado. Pero eso no significa que la prueba no sea posible. Debemos entender la diferencia entre la prueba científica y la prueba histórico-legal. El método científico consiste en ver, medir y describir lo que sucede y luego hacerlo de nuevo para ver si ocurre la misma cosa. El doctor James B. Conant, expresidente de la Universidad de Harvard, dijo que la ciencia es una serie de ideas acerca de la manera en que pueden funcionar las cosas. Esas ideas se conectan entre sí y para que sean verdad se prueban viendo muchas veces experimentos que dan los mismos resultados cada vez. Si el método científico fuera el único método que tuviéramos para probar los hechos, uno no podría probar lo que hicimos anoche o lo que almorzamos hoy. No hay manera en que uno pueda repetir esas cosas en una situación controlada para probar lo que hiciste anoche o lo que almorzaste hoy. Por lo tanto, se necesita otro método de prueba. Y es aquí donde McDowell lo que hace es explicar que existe otro método que se utiliza para reconocer qué cosa es verdad y qué no, y que es el método histórico-legal. Y este método es aquel que nos permite demostrar que algo es un hecho fuera de toda duda razonable, valiéndose de recursos como el testimonio de testigos, la evidencia proveniente de los escritos y la evidencia de lo que podemos ver y tocar. Lee Strobel, en su libro El caso de Cristo, presenta 14 evidencias distintas y bien documentadas a favor de la historicidad del Jesús bíblico, probando su divinidad y la veracidad de la muerte y resurrección de Jesús, haciendo uso de recursos utilizados en disciplinas reconocidas en el mundo secular, como lo son la arqueología, la psicología, la medicina, etc. Para terminar este apartado, considerando que aún hay mucho más por abordar, me gustaría hacer hincapié en que la evolución se ha convertido en prácticamente un culto religioso con una cosmovisión que exige fe más allá de lo razonable. Aquí tenemos el caso de Birch y Ehrlich, que hablando sobre la teoría de la evolución llegan a la siguiente conclusión. Estos son científicos evolucionistas que llegaron a la siguiente conclusión. Dice, la teoría de la evolución se ha convertido en una teoría que ninguna observación posible puede refutar. Toda observación concebible puede encajar en ella. Está, pues, más allá de la ciencia empírica. Ojo con esto. Según ellos, está más allá de la ciencia empírica, pero no es necesariamente falsa. Aquí un paréntesis. O sea, esto es una demostración de fe sublime por parte de estos científicos, porque ya están diciendo de que ya ni siquiera es necesario probarla científicamente, sino que va más allá incluso de lo científicamente probable. Continúo. Nadie puede pensar en maneras de probarla. Algunas ideas, tanto las que no tienen base como las que se apoyan en unos cuantos experimentos de laboratorio desarrollados en sistemas extremadamente simplificados, se han extendido mucho más allá de su validez. Han pasado a formar parte del dogma de la evolución. Repito, dogma de la evolución, que la mayoría de nosotros aceptamos como parte de nuestra formación. Y ojo, esto fue una publicación que ellos hicieron en la revista Nature, en su publicación llamada Evolutionary History and Population Biology. Bien, esto fue presentado en una revista científica renombrada a nivel mundial, y ellos están presentando esta perspectiva completamente de fe, de una cosmovisión que requiere fe para confiar en la evolución como un dogma y como la base de una cosmovisión atea. Por otro lado, tenemos una cita por parte de Francisco Ayala, un conocido biólogo evolucionista, que hace cita de Pierre Teilhard de Chardin, no sé cómo se pronuncia el último apellido. Este biólogo español evolucionista, Francisco Ayala, hace hincapié en que la evolución se convierte en un marco teórico que va más allá de lo demostrable,
como se puede leer en este siguiente extracto de su publicación, de su libro, que dice que nada de la biología hace sentido excepto bajo la luz de la evolución. Bien. Francisco Ayala dice que la evolución es un postulado general al que en adelante deben someterse todas las teorías, todas las hipótesis, todos los sistemas, y el cual deben satisfacer para que sean pensables y verdaderos. La evolución es una luz que ilumina todos los hechos, una trayectoria que todas las líneas de pensamiento deben seguir. Esto es la evolución. Cabe destacar que ambas citas resaltan el carácter supuestamente verídico de la evolución, pero sin poner en duda ninguno de sus postulados, aun cuando sus propias convicciones lo exigen de otras creencias como el cristianismo. Es interesante ver cómo aquellos que apelan a la razón y la ciencia hacen una descripción de la evolución propia de un pensamiento profundamente religioso, como la frase, la evolución es una luz que ilumina todos los hechos. A continuación, vamos a dar paso a la siguiente arista, que sería la discusión en torno a la evolución y la moralidad. La siguiente arista, entonces, es en torno a esta discusión. Ahora, tanto cristianos como ateos, como incluso científicos, reconocen y coinciden que la moralidad debe ser absoluta. Ahora, ¿por qué debe ser la moralidad absoluta? Ya, esto es bien interesante. Bueno, los primeros, los cristianos, lo extraen de los principios bíblicos, anteponiendo el hecho de que Dios es la base de toda moral. Mientras que los segundos, los ateos, los científicos evolucionistas, etc., los segundos lo sacan del hecho de que su teoría no puede ser moralmente cuestionable, considerando en que estos creen que hay parámetros morales que son absolutos y deseables dentro de la sociedad. Repito, hay muchos científicos ateos y evolucionistas que reconocen que debe existir una moral absoluta y que son deseables dentro de la sociedad y que por lo tanto buscan alguna manera de justificarla a partir de la evolución. Pero ellos reconocen que debe haber una moral absoluta porque si no su teoría y sus creencias se vuelven cuestionables para la sociedad. Bien, ahora, vamos a dejar de lado la discusión entre lo que es la moral absoluta y la moral relativista, puesto que esta discusión escapa del marco teórico presentado en este tema. Si bien la moralidad relativista puede proceder de un desarrollo filosófico que continúa la línea de pensamiento evolucionista, nos vamos a dedicar a ver el efecto directo que tiene la evolución sobre la moralidad. Entonces, ¿puede la ciencia definir lo que es bueno o malo? A priori, la ciencia no tiene esta capacidad, aun cuando científicos ateos procuran establecer parámetros morales a partir de la evolución. Aquí vamos a considerar la opinión de dos científicos que tienen renombre mundial. Uno que es un teísta no cristiano y uno que es ateo. Estamos hablando de Albert Einstein y Richard Feynman, ambos ganadores del Premio Nobel de Física. Vemos, por ejemplo, como testimonio por parte de Albert Einstein, físico ganador del Premio Nobel, que dice: el sentido de la belleza y el pensamiento religioso son formas tributarias que impulsan a la facultad de razonar hacia mayores logros. Es correcto hablar de los fundamentos morales de la ciencia, pero no puedes invertir la idea de hablar de los fundamentos científicos de la moralidad. Y Einstein, por lo tanto, llega a la siguiente conclusión: todo intento de reducir la ética a fórmulas científicas debe fracasar. Por otro lado, Feynman, que es ateo y que fue un físico ganador del Premio Nobel, dice: ni siquiera las fuerzas y capacidades más grandes parecen traer instrucciones claras acerca de cómo emplearlas. Como ejemplo, la gran acumulación de conocimientos sobre el comportamiento del mundo físico solo nos convence de que ese comportamiento parece no tener sentido o propósito. Las ciencias no enseñan directamente el bien o el mal, para lo que Richard Feynman concluye que los valores éticos se encuentran fuera del ámbito científico. Ahora, ¿qué hay de la evolución? Si sacamos de la ecuación a la ciencia y todas sus leyes y postulados, ¿qué hay de la cosmovisión evolucionista?
Bueno, tenemos a Michael Russell Rouse, filósofo de la ciencia inglés, que dice: la evolución conduce al bien y a cosas de gran valor, de ahí que sea la fuente de nuestras obligaciones morales. Bien, Francisco Ayala, biólogo evolucionista, profundiza de la siguiente forma: no es que las normas de la moralidad puedan fundamentarse en la evolución biológica, sino que la evolución nos predispone a aceptar ciertas normas morales, concretamente aquellas que concuerdan con los objetivos de la selección natural. Ahora, esto presenta un problema, y es que el problema de esto que sostienen estos filósofos y científicos, de que la evolución puede ser promotor de la moralidad, es que, como fue señalado al comienzo, la evolución tiene un objetivo que es claro y preciso. El fin último de la evolución es la supervivencia de las especies. El fin último, el propósito de la evolución es que las especies puedan sobrevivir, la supervivencia. Por lo tanto, si es el fin último de la misma, se podría justificar el racismo o el genocidio si lo vemos como el medio para preservar aquellos genes que pensamos que son buenos o deseables y eliminar los que pensamos que son malos o indeseables. Repito, si lo vemos como el medio para preservar aquellos genes, la evolución, que pensamos que son buenos y deseables, entonces podemos justificar tanto el racismo como el genocidio, si para eso, haciendo esto, nosotros podemos proteger aquellas adaptaciones que nos permiten sobrevivir, debido a que nosotros buscamos la supervivencia en este mundo. Ahora, tenemos a Richard Dawkins, un zoólogo evolucionista también de renombre mundial, y es un ateo renombrado también, representante del no ateísmo, quien establece en su libro El gen egoísta lo siguiente. Primero, estamos hechos como máquinas de genes, pero tenemos el poder de volvernos contra nuestros creadores, los genes. En la Tierra, nosotros somos los únicos que podemos rebelarnos contra la tiranía de los duplicadores egoístas. Es decir, a pesar de que somos máquinas de genes, el ser humano es el único ser capaz en esta Tierra de rebelarse contra aquello que define su comportamiento con tal de tener un comportamiento moral aceptable, que todos puedan reconocer como una moral absoluta. Sin embargo, Richard Dawkins, en su mismo libro, El gen egoísta o The Selfish Gene, bien, que él publicó y que es un libro muy conocido que tiene más de 40 años y que se siguen lanzando nuevas ediciones, él empieza su libro diciendo que él le asombra el hecho de que somos máquinas de sobrevivir, vehículos autómatas programados a ciegas con el fin de preservar las moléculas egoístas conocidas con el nombre de genes. Y aquí tenemos un problema. Este problema lo evidencia John Lennox, que es un matemático y apologista cristiano, en su libro Disparando contra Dios. John Lennox dice: ¿cómo podemos entonces rebelarnos si no somos otra cosa que nuestros genes? Si no existe un elemento o fuerza no material y no genética en nosotros, ¿qué hay entonces en nuestro interior que pueda tener la capacidad de rebelarse contra nuestros genes y comportarse moralmente? Por lo tanto, una moral absoluta no puede definirse a partir de la evolución, a pesar de que cada ser humano en la Tierra, por más que busque negarlo, entiende que hay valores morales absolutos. Por lo tanto, la única salida que han encontrado los ateos es la moral relativista, que puede justificar cualquier acción del ser humano en virtud de sus circunstancias. Ahora, vamos a ver otro punto respecto a la moralidad, y es que tiene que ver con los sentimientos. ¿Ya? La ética está muy vinculada a los sentimientos de las personas. Ahora, la evolución y los sentimientos, los afectos, pueden dar lugar en base a la evolución biológica. Bueno, cuando hablamos de sentimientos, de alguna manera nos debemos remitir a la conciencia. Bien. Y esto me va a servir para justificar parte de los argumentos que voy a presentar. Naotsugu Tsuchiya y Ralph Adolphs
profesores en Caltech, es decir, el Instituto Tecnológico de California, una institución de renombre mundial en ciencia, establecen en el paper Emotion a Consciousness, ya en esta revista que publicaron de ciencias cognitivas, ellos establecen lo siguiente. Argumentamos que la emoción consiste en un estado de emoción, aspectos funcionales, incluida la respuesta emocional, así como sentimientos, es decir, la experiencia consciente de la emoción, y que la conciencia consiste en nivel, por ejemplo, coma, estado vegetativo y vigilia, y contenido, de qué somos conscientes. La conciencia no solo es importante para los aspectos de la emoción, sino que las estructuras que son importantes para la emoción, como los núcleos del tronco encefálico y las cortezas de la línea media, se superponen con las estructuras que regulan el nivel de conciencia. Y aquí no voy a decir que estos científicos mencionados acá son o no son evolucionistas o cristianos, lo desconozco, así que para que no se tergiverse ni se tenga alguna opinión contraria contra estos científicos, desconozco si son evolucionistas o no. Lo que me importa es este argumento que presentan, que ellos vinculan que la conciencia está íntimamente ligada a la emoción y a los sentimientos. Por lo tanto, podemos hablar de la conciencia y extraer algunos argumentos que son interesantes abordar en este punto para nuestro caso, que es el caso a favor del cristianismo, y de esta manera rebatir a la evolución y los problemas que este causa con respecto a cómo se pueden entender los afectos, las emociones y sentimientos. Bien, por lo tanto, podemos relacionar tanto la conciencia como con las emociones y las emociones con la conciencia. Ahora, considerando lo anterior, entonces estoy en condiciones de argumentar al respecto. Michael Ruse reconoce que debido a su concepción evolucionista y, por lo tanto, materialista, no se encuentra en condiciones para comprender de qué manera podría surgir la conciencia y, por ende, las emociones y sentimientos. Michael Ruse, este filósofo ateo evolucionista, define: ¿por qué un montón de átomos deberían tener capacidad para pensar? ¿Por qué mientras yo escribo debería ser capaz de reflejar lo que estoy haciendo? ¿Y por qué mientras tú lees serías capaz de ponderar mis argumentos, estar o no de acuerdo, con placer o con dolor, decidiendo refutarme o concluyendo que simplemente no valgo la pena? Nadie, por cierto, no los darwinistas como tales, parece tener alguna respuesta a esto. La cuestión es que no existe respuesta científica. Bien. Por otro lado, tenemos a un biólogo evolucionista, William Provine, que señala lo siguiente: si el darwinismo es verdad, entonces no hay evidencia de Dios, no hay vida después de la muerte, no hay fundamento absoluto del bien y del mal, no hay un significado final de la vida y la gente realmente no tiene libre albedrío. Y entendiendo el libre albedrío como algo donde es requerido para nuestra libertad el hecho de que nosotros podamos tener conciencia de nuestros actos y por lo tanto también tener sentimientos y emociones. El filósofo Geoffrey Medel concluye, por lo tanto, lo siguiente: el surgimiento de la conciencia, entonces, es un misterio y uno para el cual el materialismo falla en aportar una respuesta. Y ponderando estos, se suma la conclusión del ateísta Colin McGinn, que es un filósofo ateo, que dice: ¿cómo es que la simple materia origina la conciencia? ¿De qué forma la evolución convierte el agua del tejido biológico en el vino de la conciencia? La conciencia parece ser una novedad radical en el universo, no predeterminada por las consecuencias del Big Bang. Entonces, ¿cómo se las arregló para aparecer a partir de lo que la precedió? Y aquí aparece un filósofo cristiano con un doctorado en filosofía, que es el doctor J.P. Moreland, que llega a la siguiente conclusión tomando los dichos anteriores. ¿Cómo obtienes entonces algo totalmente distinto? Es decir, criaturas conscientes, vivas, pensantes, sensibles, creyentes, a partir de materiales que no tienen eso. Eso es obtener algo de la nada. Sin embargo, y esto es realmente importante, si comienzas con una mente infinita, entonces puedes explicar cómo es que mentes finitas pueden existir.
Por lo tanto, mis queridos hermanos, queridos asistentes, de aquí concluyo que los sentimientos y emociones no pueden provenir de mera materia, sin la intervención de un ser pensante con la capacidad de otorgar la conciencia a criaturas que surgieron del polvo de la tierra y de una costilla. Y ya para ir terminando, hermanos, vamos a ir a nuestro último punto, una filosofía redimida. Hemos hecho un pequeño viaje a través del pensamiento evolucionista y su efecto en lo que comprendemos como conocimiento y moral, y por lo tanto, en la cosmovisión de las personas que creen en esta teoría. La evolución, como hemos visto, presenta vacíos ineludibles para poder explicar aspectos de la realidad que cada ser humano concibe como ciertas, como verdades. Pero, ¿qué hay del cristianismo, hermanos? Donde la evolución no tiene respuestas, o por lo menos no muy satisfactorias, el cristianismo se presenta con una cosmovisión completa y coherente para poder guiar a través de la vida a aquellos que han depositado su confianza en la existencia de Dios y en particular en la obra de Cristo. Muchos científicos de siglos pasados creyeron en Dios, como Newton, Pasteur, Planck, Faraday, e incluso se reconocieron como cristianos. Algunos ateos señalan que estos científicos y sus creencias no son más que producto de su época y subestiman la inteligencia de estos renombrados hombres de ciencia, dejando de lado su capacidad crítica para cuestionar sus creencias y sacar conclusiones. Sin embargo, muchos de estos científicos veían en la ciencia una puerta para conocer y profundizar más en aquel que está detrás de toda la creación y que la sostiene con su mano todopoderosa. No creyeron en un Dios como los griegos, simplemente para explicar los fenómenos naturales que no podían comprender, sino que creyeron en Dios como aquel que es el sustento de todas las leyes naturales, las cuales están disponibles para que nosotros como seres inteligentes y racionales podamos descubrir las maravillas de una creación que refleja la grandeza de quien, con su sola palabra, fue capaz de darle forma a todo el universo. ¿Cuántos ejemplos encontramos en la actualidad de científicos cristianos, profesantes de su fe en Jesús? Ya hablamos de John Lennox, pero podemos mencionar a Francis Collins, genetista que estuvo a cargo del proyecto Genoma Humano, a Gerard Erlt, me perdonarán mi pronunciación, que es un físico que ganó el Premio Nobel de Química el año 2007, o el doctor William D. Phillips, quien ganó el Premio Nobel de Física en 1997. Hay todo un grupo de científicos cristianos que trabajan con el mismo afán que aquellos que vivieron antes que ellos. Al fin y al cabo, mis hermanos, encontramos en la palabra de Dios el principal mandamiento, que es amarás al Señor de todo tu corazón, con todo nuestro ser. Y eso incluye la conciencia, nuestras emociones y sentimientos. Y de toda tu alma y de toda tu mente. También en Marcos encontramos lo mismo. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. E incluso agrega nuestras capacidades físicas y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y Lucas repite lo mismo en los evangelios sinópticos. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Dios apela a nuestra racionalidad para servirle al solicitarnos que hagamos uso de nuestra mente y entendimiento. También encontramos en Romanos 12, 1 y 2, que nuestro culto debe ser racional, como lo manifiesta el apóstol Pablo, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, que es vuestro culto racional, que es algo razonable, que es algo que nosotros podemos entender haciendo uso de nuestra lógica, de nuestro razonamiento, de nuestra mente, de nuestra inteligencia. Y a pesar de que nosotros creemos en un ser invisible, tenemos la certeza de que está ahí, que fue el creador de todo lo que existe y que nos da pautas de la manera en que nosotros tenemos que vivir nuestra vida como cristianos. Prosigo.
Y no os conforméis a este siglo, más reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si hay alguien aquí que se integró, que no cree en Cristo, que no cree en Dios, y que a partir de lo que acabamos de hablar, acaba de ver que ciertas inconsistencias en la evolución, lo invito a que estudie el Evangelio, que profundice en él. Y yo le prometo que si se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús como su Señor y Salvador, va a renovar su entendimiento, su racionalidad, va a modificar sus emociones y sentimientos que tiene con respecto a la iglesia, con respecto a Dios y Cristo. Y va a ver que toda la cosmovisión cristiana es coherente, tiene sentido, es razonable, es inteligente. Y no solamente eso, sino que nos plantea una serie de beneficios para nosotros los cristianos, como lo es la paz, como lo es el gozo, como es todo lo que es el fruto del Espíritu, caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todas esas cosas las provee el Señor, actuando por medio de su Espíritu Santo, por medio de nosotros. Si la existencia de Dios, mis hermanos, como el ser que creó todo lo que existe, no podemos explicar realidades metafísicas que todo el mundo reconoce. Podemos comprender la existencia de la conciencia, las emociones y sentimientos al ver a aquel que infundió en nosotros estas cualidades, al crearnos a su imagen y semejanza. Una filosofía redimida, una cosmovisión cristiana, satisface todas las necesidades de nuestra mente para las grandes preguntas que se presentan en nuestro día a día. Y no solo eso, sino que contamos con los medios para saber cómo vivir bien en esta vida y cómo alcanzar la eternidad por la gracia que Dios ha demostrado en nosotros a través de Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bueno, muchas gracias, hermano Pablo. Bueno, Pablo nos mostró algunos de los baches, de los problemas que tiene la teoría de la evolución y cómo también la palabra de Dios sí tiene las respuestas a la moralidad o a la conciencia. De inmediato, como estuvimos conversando con la directiva, vamos a dar un momento de preguntas. ¿Cómo se hará esto? La primera forma es escribir en el chat su pregunta y nosotros la vamos a leer para nuestro expositor y él nos puede responder. Y la segunda forma es que ustedes levanten su mano. Ustedes levanten su mano y puedan decir directamente su pregunta. Ahora, si eligen esta segunda forma, vamos a pedir que sea una pregunta breve. Si me permite, hermano David. ¿Sí? Yo no soy filósofo, soy ingeniero químico, por lo tanto, espero poder responder sus dudas de la mejor manera posible, pero si no puedo, no significa que no exista una respuesta, por si acaso. Existen respuestas que están ahí, que hay muchos buenos expositores de nuestras creencias que puedan responderlas de manera satisfactoria, ¿bien? Pero haré lo mejor de mí para poder responder alguna duda que pueda surgir en este momento. Y si no hay una duda ahora, pueden contactarse conmigo y podemos conversar un rato y poder tener una conversación amena respecto a este estudio. Gracias. Bueno, ahí si a alguien no se le ocurre la pregunta en este momento o es más tímido, puede hablar directamente con el hermano Pablo. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta en este momento para el expositor? Veo que el pastor Sergio González está levantando su mano. Puede activar su micrófono. Gracias, buenas noches. Como yo trabajaba como profesor de educación básica, tenía que enseñar la teoría de la evolución. Y siempre le decía a mis alumnos, desde primero a octavo básico, que los pilares de la
teoría de la evolución son solo dos: la casualidad y los millones de años. Nada más que eso. Y eso no es una teoría. Pude estudiar matemáticas superiores después, contabilidad, auditoría, y ahí se elaboran teorías sobre la existencia del número cero, sobre distintas cosas. Y esos postulados se supone tienen una demostración muy grande, muy larga y completa. Y como el hermano que expuso es ingeniero, él nos puede explicar con detalles cómo son las teorías científicas y cómo hay que probarlas. Y resulta que la teoría de la evolución no prueba nada. Puros supuestos, supuestos, supuestos. Lo mismo que en la economía. Se dice que va a ocurrir tal cosa siempre y cuando todos los otros ingredientes del estudio se mantengan constantes. O sea, si no hay lluvia, si no hay incendios, si no hay esto y lo otro, los precios de los alimentos se van a mantener. Esa es toda la teoría en la economía. Y acá ocurre lo mismo. Entonces, no tiene ninguna base científica, aunque se dice ciencia. Y no tenemos que estar peleando con ellos, sino orando porque están engañados nada más por el diablo, que desde el Edén está tergiversando la palabra de Dios. Eso nada más, gracias. Bueno, no sé si Pablo tiene algún comentario al respecto. No, no tengo ningún comentario. Muchas gracias. También el hermano David Layton tenía su mano levantada. Ay, sí. Ahora sí, no Daniel. podía activar el audio. Sí, estoy con el celular, así que se va a mover un poquito la cámara. Primero que todo, igual felicitar al hermano por la exposición, fue súper clara, a mí me quedó muy, muy claro. No pude estar con la cámara prendida porque, bueno, estoy enfermo, así que estaba acostado, esa es la verdad. Pero ahora que surgió esta oportunidad, tengo como la intención de dar un aporte que siento que puede servir bastante. Uy, perdón, perdí la cámara, no sé si me ven. ¿Sí? Ahí sí. Sí, adelante. Ahora sí. Ahí. Ya. Bueno, yo soy sociólogo, esa es mi profesión. Y bueno, también tuve después una especialidad, una especie de magíster en antropología, en donde hay bastante profundización sobre temas de filosofía y también sobre temas de epistemología, que también se mencionó en esta presentación. Y claro, el evolucionismo es uno de los temas que más se trata. Y con respecto al evolucionismo, estoy completamente de acuerdo con todo lo que mencionó Pablo y me gustaría detenerme un poco en un aspecto que mencionó sobre las atrocidades o problemas que podría producir el evolucionismo, como a nivel social, que ahí aparecía genocidio y aparecía también racismo. Y con respecto a eso, actualmente existe una corriente que se llama el darwinismo social. ¿Y qué es el darwinismo social y por qué lo menciono? Porque creo que es efectivamente el punto que más nos puede afectar a nosotros como iglesia. Porque probablemente en la iglesia ninguno de nosotros va a andar siendo evolucionista por la vida, ni va a andar hablando de que venimos del mono, ni una de esas cosas como en la calle, como que realmente no nos toca mucho. Pero sí, lo que nos puede pasar es que seamos personas racistas o que seamos personas que miran en menos a otros con teorías que se basan en el darwinismo social. Y eso está, obviamente hay que luchar contra eso. Y todos tenemos arraigados ciertos pensamientos que vienen desde del darwinismo social. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo como, ¿cómo decirlo? Perdón por extenderme un poquito. Hay una película que se llama Django, en donde el protagonista, que era una persona de raza negra, y el villano tomaba un cráneo y decía, estos son los cráneos de las personas negras y son inferiores por esto. Miren la forma que tienen el cráneo. Y trataba de justificar con biología por qué eran inferiores las personas negras, que obviamente eso era una pseudociencia, no era real.
pero ocupaban la ciencia a su favor para poder justificar pensamientos sociales o moralidad. Y en ese aspecto todos hemos heredado del nazismo, del colonialismo, pensamientos que tienen que ver con eso. Por ejemplo, a mí me ha tocado lamentablemente escuchar de ciertas personas cristianas decir, los negritos son más tontitos por esto, o no sé, o por decir algo, ay, es que la persona salió morena, entonces es más fea lamentablemente. Y quizás suena súper fuerte que yo lo diga así de esta manera, como que uno no está acostumbrado a hablar las cosas así, pero realmente afecta. Y yo creo que a todos alguna vez lo hemos escuchado y quizás todos podemos haber cometido ese error en algún momento. Y por eso tenemos que como tratar de combatir contra ese darwinismo social que mira, por ejemplo, a las personas negras, mal llamadas negras también, o de otra raza, también mal llamada raza, como inferiores. Y eso es algo que está presente lamentablemente en las iglesias y hay que tener cuidado. Ese era mi aporte. Muchas gracias. ¿Algún comentario, Pablo? No le voy a sumar nada a lo que nos dijo nuestro hermano Daniel. Él es más experto que yo en estos aspectos y estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionó. Ahora, tienen que entender que el alcance de este estudio es limitado, más que nada por tiempo y por la cantidad de contenido que se puede abordar, pero muchas gracias por el aporte. Aquí nuestro hermano Iván señala que Albert Einstein no creía en Dios. Albert Einstein era teísta, no cristiano, eso lo mencioné en el tema. Es teísta porque él efectivamente cree que existe un ser que está por sobre todo lo que existe, pero él sí renegó de ser alguien que creyera en el Dios de la Biblia, cosa que algunos cristianos a veces defienden erróneamente. No, Einstein no creía en el Dios de la Biblia. Y como señala aquí, el hermano, su fe está en Spinoza. Su fe estaba en el Dios de Spinoza. Ese Dios es un Dios de carácter panteísta. Es decir, Albert Einstein tenía una concepción panteísta de lo que sería la divinidad. Por lo tanto, es teísta, pero no cristiano. ¿Ya? Por si acaso. Gracias por la aclaración. Vamos a dar la última oportunidad y claro, estamos priorizando las preguntas a nuestro hermano. El pastor Hugo tiene una pregunta, tiene su mano levantada. Sí, más que pregunta, era enlazar algo de lo que decía el hermano, el pastor Sergio González, con parte de lo que fue la exposición del hermano Pablo. Me refiero a la idea de fe y a este problema, ¿cierto? O estos dos pilares en los cuales se cimenta gran parte de la evolución, que es esta casualidad y el problema tiempo. Nosotros vivimos en un momento en que la estadística tiene mucha importancia. La estadística hoy día la meten para todo. Si no, escuchen un partido de fútbol nomás y antes de que el partido de fútbol empiece, ya está la estadística sobre un sinfín de cosas que uno ni siquiera se imagina y que tampoco se las piensa, porque al final uno quiere ver el partido de fútbol nomás. Pero viene una cantidad de estadística de los jugadores, de los cuántas veces se han enfrentado y todas esas cosas. Bueno, porque la estadística hoy día tiene mucha importancia, casi no hay estudio que no tenga que acudir a la estadística. Y cuando se hizo un estudio estadístico de la posibilidad de que la evolución fuera posible a partir de este proceso del caldo primario, ¿cierto?, en el cual se habrían de unir los elementos justos para que se produjera el primer elemento vivo, la estadística hace el trabajo de investigación y encuentra que la posibilidad de que se haya dado esa casualidad es de un número 50 con 50 ceros. No lo puedo leer, no lo sé leer. Es un número 50 con 50 ceros. 1 en 50 con 50 ceros para allá. Ese es el margen de posibilidades. ¿Cómo se enlaza con el asunto de fe que dice el hermano Pablo? Es que en verdad que para creer en la evolución se necesita más fe que para creer en el Dios de la Biblia.
Muchas gracias, Pastor. Pablo, ¿algún comentario al respecto? Sí, sí, hay un comentario ahí. Gracias, Pastor Hugo, por su aporte, sumado a a los demás que han hablado, pero tengamos en cuenta que el estudio que se presentó ahora es respecto a la evolución y su efecto en lo que sería una filosofía y en particular una cosmovisión. Estoy seguro que mañana nuestro pastor Patricio va a abordar argumentos de carácter científico, donde se abordará este tipo de aspectos, sobre todo cómo la matemática de alguna manera rebate lo que es la teoría de la evolución. Y corrigiendo ahí un error conceptual, en este caso no se habla de estadística, sino de probabilidades. Bien, la estadística es una herramienta matemática que hace uso de las probabilidades, pero las probabilidades en sí mismas también por sí solas es una herramienta que se utiliza para refutar de alguna forma la teoría de la evolución. ¿Bien? Por si acaso, ¿ya? Esto es mi rigor científico como ingeniero me lo solicita. Muchas gracias. Bueno, estos fueron algunos de los comentarios que ustedes tuvieron respecto al tema de la evolución. Claro, como decía nuestro hermano Pablo, el día de hoy nos enfocamos directamente al tema de la filosofía, a cómo es inconsistente respecto a las emociones eh, y a los valores morales. Así que para tener más información también pueden venir el día de mañana y acompañarnos. Así que para eso voy a dar paso al hermano Darío para que nos dé los avisos del día de mañana. Sí, bueno, comentar que para mañana tenemos un programa de todo el día. Partimos a las 10 de la mañana con este programa y finalizamos en la tarde con el culto de clausura a las 19 horas, comenzando a las 19 horas. Pero el día de mañana sí se me solicitó de que se pudiera compartir ahora, y yo lo voy a hacer a través del chat, ojalá todos lo puedan ver, una encuesta para el taller del hermano Álvaro. Voy a... ¿dónde está el chat? Voy a compartirlo a todos. Ojalá se puedan meter en este link, este enlace que estoy mandando, y responder esta encuesta, que va a ayudar al hermano Álvaro, que tiene este taller en el periodo de las 3:30 a 6 de la tarde. Eso, hermanos, si no tienen el programa, lo pueden revisar en las redes sociales. Si no, igual me pueden hablar a mí directamente y yo también les puedo traspasar este programa para que igual lo tengan más claridad. Eso serían los avisos para el día de mañana. Muchas gracias, hermano Darío. Así que recuerden a todos estar participando el día de mañana en nuestro congreso. Y hermanos, para finalizar, voy a pedir a uno de nuestros consejeros que pueda tener bien de orar para finalizar el culto del día de hoy. A nuestro pastor Sergio González. Le damos gracias, Padre Celestial, porque entendemos que usted nos hizo a su imagen y semejanza, con una inteligencia, una capacidad, un razonamiento superior a todos los premios Nobel, porque usted es Dios y porque quiso hacernos como usted lo definió, con sentimientos, inteligencia, voluntad. Desgraciadamente fallamos y pecamos, y el pecado nos tiene como estamos como humanidad. En un planeta que era perfecto, ya no se puede vivir. Y también en una sociedad que se está pudriendo por completo, por dar cabida justamente a las enseñanzas humanas, por dar cabida a las teorías humanas,
tal cual como los pueblos primitivos, adorando imágenes, semejanzas de cosas naturales, invenciones humanas, pero nada de su palabra. Te rogamos, Señor, que a los que nos ha encomendado la preciosa labor de dar a conocer su palabra, nos mantenga fieles y podamos también estar preparados para dar razón de la fe que tenemos, no para salir ganando, sino para que la persona pueda entender el Evangelio, para que en su nombre podamos ganar almas y no contiendas. Le agradecemos por la muy buena exposición de hoy de nuestro hermano Pablo Carreño. Gracias porque se ha preparado, gracias porque puede exponer estos temas que no son fáciles de preparar, no son fáciles de entender, de extractar justo lo más importante, lo que uno quiere presentar. Gracias también por toda la audiencia que hemos estado atentamente escuchando esta exposición. Esperamos, Señor, también que podamos tener por escrito también estos temas que seguramente lo están, y así poder estudiar con más tranquilidad cada uno de los párrafos de lo que se ha leído. Le pedimos que bendiga a todos los que pudimos estar presentes y que obre para el día de mañana, porque aunque éramos como 140 según veía en la pantalla, en la cantidad de participantes de las cámaras conectadas, pero deberíamos ser muchos más de 1000, porque son 3 denominaciones las que estamos participando. Si bien es cierto que es Congreso de los Jóvenes, pero también los adultos podemos estar. Y quizás lo lamentable es que de varias iglesias presbiterianas no había ningún joven. Y el tema es especial para ellos. Te ruego, Señor, que mañana usted obre para que quieran y puedan estar presentes. Le pedimos que bendiga a la CEGEF, a la directiva actual, a la directiva que usted tiene preparada para seguir adelante, y bendiga todo el movimiento fundamentalista. Lo rogamos sin merecerlo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.